Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Este es un espacio del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. A Campo Abierto. Un programa sobre la economía popular y agricultura familiar sanjuanina. En la producción, Claudio González. Conducción, Ariel López y Guillermo Delgado. Parece ser que ya no puedes ver ni lo blanco ni lo negro. Buenas y santas, estamos una vez más en el programa Campo Abierto. Como siempre me acompaña Guillermo y Claudio. Hola, ¿cómo están? Buen día Guille, buen día Ariel y buen día audiencia Radio Nacional. Buen día Claudio, buen día Ariel, buen día a la audiencia. Bueno, estamos ya terminando la semana de la economía social y solidaria. Comenzó el 21 y bueno, hemos estado transitando en esta semana y se han llevado adelante varias cuestiones dentro de lo que la universidad había preparado para esta semana de la economía social y solidaria. Y queríamos aportar desde acá, desde este humilde programa, algo que tenía que ver y que lo hemos tratado en el precongreso de Economía Social y Solidaria, que era el tema de las normativas. Es decir, pensar o comenzar a pensar en una normativa que pueda abarcar a la economía social y solidaria acá en San Juan. La verdad que dentro del precongreso estuvo muy bueno, se abordaron distintas opiniones de compañeros y compañeras de la economía social y solidaria y se habló bastante sobre la necesidad de tener una normativa propia o en algún municipio una ordenanza que más o menos determine y les dé un marco por donde caminar. Estamos ahí pensándola, tratando de ver por qué camino tenemos que agarrar para poder tener en San Juan una ley propia. Hay otras provincias que ya tienen una ley de economía social y solidaria, que han hecho y han transitado un camino muy largo para llegar a ella, y en este caso nos parecía que estaba bueno pensar y ver, escuchar otras miradas, otras experiencias que nos muestran, por ejemplo, la gente de Mendoza, que ya hace 10 años que tiene una ley de economía social y solidaria. Por eso estuvimos hablando un poco con Pablo Izquierdo, que nos contaba un poco sobre la ley de economía social y solidaria de Mendoza, el camino transitado y también estas nuevas perspectivas que hay en Mendoza de reformar esa ley en algunos aspectos. Así que ahí escuchamos a Pablo Izquierdo. En el año 2009 se conformó el Foro de Economía Social en la provincia de Mendoza, que fue una instancia donde estaban participando distintas organizaciones, empresas recuperadas, banquitos de la buena fe, sectores de la agricultura familiar, técnicos comprometidos con la economía social en las distintas áreas del Estado. Y bueno, el propósito en ese momento fue tener una política integrada en la provincia para la economía social y solidaria. En ese proceso nació la ley de economía social. Ante la ley se armaron foros regionales que fueron recorriendo los distintos departamentos y oasis productivos de la provincia, que la idea fue un poco articular, darle visibilidad a la economía social. Se planteaba el tema de los centros de producción y consumo, las ferias, fortalecer la producción. Esos eran los objetivos iniciales. Y tener un plan estratégico, se habló en su momento del 2010 al 2020, pensar una política integrada de economía social en la provincia. En ese contexto nació una ley en el año 2012, una ley que crea el programa de economía social y solidaria de la provincia. Y de alguna manera, este año estamos recorriendo, hemos cumplido 10 años de esa sanción de la ley, que fue pionera a nivel nacional. Después vinieron leyes en otras provincias, como Entre Ríos, ley en la provincia de Buenos Aires, distintas leyes, así que la ley de Mendoza fue muy importante en su momento. A 10 años de esa ley, este año se conmemoraron los 10 años y hubieron una serie de actividades de feria y se armó también el 10º Foro de Economía Social. Los foros han continuado como espacios multisectoriales de participación y lo que se ha logrado en estos 10 años es tener de alguna manera registros de la economía social en la provincia, fortalecimiento de las unidades productivas de la economía social, pero algunos de los logros que tuvo la ley.
Un sector importante de los últimos años que ha crecido es el de la economía popular, que también venía planteando la posibilidad de una ley propia, y lo que se ha logrado es un consenso para reformar la ley 84-85, que es la ley del 2012, y se ha presentado en la legislatura, se presentó ahora en septiembre de este año, se ha presentado un proyecto de ley de economía social, solidaria y popular entre el Foro de Economía Social, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y el Gobierno de Mendoza. Lo que plantea esta nueva ley, bueno, es ampliar obviamente los actores de la economía social, reconociendo a los sectores de la economía popular, la economía del cuidado, la economía, toda la cuestión de género, todo el tema del feminismo, y también una de las cosas que planteaba la ley 84-35, el tema de las compras del Estado. La ley actual lo que plantea es incorporar en las compras estatales un piso del 10% de las compras de la provincia, las compras públicas que sean a la economía social y solidaria. Eso consideramos que es uno de los artículos más importantes. También se crea el Consejo de la Economía Social. Bueno, la ley todavía ha sido presentada, estamos esperando su pronto tratamiento en comisiones y obviamente está acompañando el proceso legislativo. En Mendoza existen actualmente numerosas redes, organizaciones históricas como el ARCA, Empresas Recuperadas, la TERRE, Movimiento Campesino, las unidades de la economía popular, vinculadas a la UTEP. O sea, a lo largo y a lo ancho de la provincia hay un montón de experiencias de economía social que esperan tener en esta política pública también una fuente más de financiamiento, reconocimiento y visibilidad. A eso se apunta. Se considera que la ley actual beneficiaría en forma directa unas entre 25.000 y 30.000 personas a lo largo y lo ancho de la provincia, y desde el Foro de Economía Social lo que hacemos hincapié es que la economía social no tiene que ser una economía asociada a la pequeña escala, tiene que ser darle visibilidad a las redes productivas, a las cadenas de valor, a los procesos asociativos, a las comercializadoras, a los mercados, a los almacenes de la economía social, solidaria y popular, donde la nueva ley lo que apunta es a darle visibilidad a todas estas expresiones, que la economía social no sea una economía asociada a la subsistencia, sino a una lógica promocional de generación de trabajo y de fortalecer los procesos productivos y comerciales en la provincia. Por eso decimos siempre desde el foro que otra economía es posible, y bueno, y eso es lo más importante que ha aportado el proceso de Mendoza a nivel regional y a nivel nacional. Bueno, y la nueva ley apunta a seguir con esa lógica de pensar la economía social, solidaria y popular de la provincia de Mendoza para los próximos 10 años. O sea, estamos hablando con esta lógica de pensar en perspectiva de mediano y largo plazo las políticas públicas. Así que por ahí apunta, bueno, lo de la ley, de los actores a los que reconoce, y un tema no menor, que me faltó, es el tema del financiamiento. Se plantea el 0,1% del presupuesto provincial que se ha aplicado a la ley, que es una de las deficiencias que tuvo la ley anterior, donde se puso un fondo de 5 millones en su momento que nunca fue actualizado. Por lo tanto, la ley no tuvo en ese aspecto, la ley de Mendoza anterior no tuvo el impacto esperado. Esperemos que esto se pueda corregir con este consenso que se ha logrado de poder destinar, que actualmente serían 300 millones de pesos a partir del año 2023 para la economía social, solidaria y popular de la provincia. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo que nos contaba la experiencia de Mendoza. La verdad que, bueno, ya hace 10 años que la provincia tiene esta ley, y qué bueno esto que contaba, el camino que han transitado para llegar, los foros de la economía social y solidaria que se armaban por regiones para poder pensar en una ley, que fue algo que también se discutió acá en San Juan cuando hablábamos sobre las normativas, es decir, qué importante es que esta normativa se construya de abajo hacia arriba y no desde un escritorio que algún iluminado la piense solo, ¿no? Sino poderla construir entre todos, y sobre todo con foros, o como se hizo en Mendoza, o como se hizo acá. Nosotros pusimos también en paralelo lo que se hizo con la ley de agricultura familiar, también, que nació de alguna manera así, de abajo, haciendo millones de reuniones y juntadas con organizaciones del campo para pensar en una ley, o para que de alguna manera se pudieran tirar las ideas principales que podían estar o que veían como necesarias que estuvieran en una normativa. Esto tiene que ver por ahí con la misma también forma que va tomando la economía social, o desde dónde surge, ¿no? Porque es participativa, a la vez es familiar, es comunitaria, las redes son ahí en lo local.
Entonces, ¿cómo dejar afuera esos espacios cuando estás creando una ley que es para esos espacios? O sea, está buenísimo esto que se considere que desde el primer momento sea una cuestión que se trabaje desde las bases, porque si no, después termina siendo algo totalmente ajeno a la realidad que quiere representar esa ley. Seguro, seguro. Sí, y bueno, ahí veíamos que aún así, digamos, tiene la normativa y el poder encasillar algo dentro de una normativa, tiene también su riesgo, y que la experiencia de Mendoza un poco nos muestra eso. Es decir, muchas veces la normativa lo que hace es cristalizar, y muchas de las cosas que quedaron por fuera después es difícil de meter. Bueno, después claro, pueden venir reformas y eso, pero digamos como que muchas veces las leyes no acompañan el ritmo de la ritmo sociedad, que digamos, tiene sí, la sociedad, en este caso la economía social y solidaria. Claro, en el caso ahí de Mendoza, que ahora están incorporando a la economía popular, por ejemplo, a lo que ya habían creado de economía social, tiene que ver un poco con esto, con esta flexibilidad que necesitan tener las leyes, pero a la vez tener cierta estructura media cristalizada, como decís vos, para que vaya rigiendo, digamos, para que vaya andando. Por eso, más allá de las cuestiones coyunturales, a las normativas hay que pensarlas en perspectivas, digamos, a futuro, porque y aún así te quedan cosas afuera, digamos, así que es bastante... Y aparte Pablo habla, perdón, Ariel, Sí. habla de del 10º foro que han hecho, como que hay una incorporación a la normativa nueva, ¿no? Claro. Como ese, un porcentaje del presupuesto provincial, digamos, que se contemplen para esta... Sí, eso es está, interesante, eso está ¿no? buenísimo. Como ir incorporando justamente el tema de financiamiento para todas estas organizaciones, ya sea cooperativas. Lo interesante es esto, ¿no? La participación y la construcción colectiva, digo, porque hay, empresas recuperadas, grupos de hechos, feriantes, digamos, esa mirada. Y ahora han ampliado esa mirada. Exactamente. En las reformas están buscando decir... Eso es muy rico, ¿no? Porque todos exponen y se acuerda un trabajo y van para adelante. En un tipo de ley como esta, de paso les pregunto, porque yo no respeto mucho las leyes. No. Soy más de romperlas. Paso los semáforos rojos. No, pero veo como que hay cuestiones como centrales, por ejemplo, la reglamentación de la ley es una de las cuestiones que tiene que existir aparte de la construcción de la ley, la elaboración, y por otro lado el financiamiento. O sea, Sí. Hay leyes que sin financiamiento terminan siendo leyes muertas, y leyes que sin reglamentación terminan siendo letra muerta. Exacto. Esa cuestión, ¿no? Porque creo que es una gestión bastante grande, por decir de alguna manera, un esfuerzo muy grande poder llevar todas estas cosas juntas, ¿no? Sí, y el tema es que esta construcción de la ley no se agota con la sanción de la ley. Claro, exactamente. Eso nos ha servido de experiencia también la ley de agricultura familiar. Es un transitar entre, obviamente, digamos, todas las organizaciones que forman parte de la economía social y solidaria y el Estado. Y creo que va ahí de la mano, y que en ninguna de las dos patas, digamos, que pueda llegar a tener esta ley, las organizaciones sociales y el Estado, pueden aflojar, digamos, porque en algún momento, si alguna de esas patas afloja, es como que también la ley termina careciendo de sentido. Claro. Entonces, digamos, y no es solamente llegar a la sanción, sino que también es poder transitar cuando ya está sancionada la ley, digamos. Y ahí, Ariel, esto sería como, entonces, por un lado las organizaciones y por otro lado el Estado, y el Estado se hace visible en quiénes, digamos, en este momento de construcción y sanción de la ley, en diputados, en quién, digamos. Yo creo que hay instituciones del Estado que acompañan y que también le dan, digamos, como que hay se retroalimentan las fuerzas, digamos. La universidad me parece clave, la gente de agricultura familiar, bueno. La UTE, pero no está en el Estado. Bueno, está bien, pero digo, Ministerio hay de Desarrollo, poner. Ministerio de Desarrollo, la gente, bueno, el INTA, todas estas instituciones que me parecen necesarias para acompañar un proceso normativo junto con las organizaciones. Me parece que es clave para poder tener una buena ley que sirva, que no sea algo que a los 2 años ya
no tienes o pierda el sentido. Sí. Entonces creo que eso ayudaría muchísimo, digamos, que tanto Estado como organizaciones puedan caminar juntos para la construcción de una ley. Y algo que me pareció muy valioso, que surgió en el precongreso también, que era que la ley, de alguna manera, para poder pensar en una ley teníamos que pensar en dentro de lo que son las organizaciones de la economía social y solidaria, quiénes somos. Digamos, como que nos da, como que previo a formalizar una ley, decir ¿Para quién? ¿Para quién? Sí. ¿Quiénes somos? O sea, mucha gente aún no se reconoce, estando dentro de esta economía, no se reconoce como tal. Sí. Digamos. Nos pasó con Sí. agricultura familiar. O sea, muchos agricultores familiares estaban ahí, pero no se podían nombrar ellos mismos como... Claro. Sí, como Porque hay una, bueno, suele también como ver como una tensión entre categorías, construcciones Exacto. teóricas que se hacen desde afuera y las mismas personas que integran esos espacios. Por ejemplo, el agricultor familiar, históricamente se lo nombró campesino, minifundista, O pequeño microempresario, productor. pequeño productor, después agricultor familiar. Entonces, a lo largo de la historia, hablando del mismo sujeto, de la misma persona, tiene 5 o sí, 6 sí, nombres sí. diferentes de acuerdo a quien Sí, esté sí. trabajando con ese sector. Entonces sí, la verdad que es difícil, porque pensaba en esto de Mendoza, ¿no? Que por un lado tenés quienes pueden pensarse como parte de la economía social, otros como economía social solidaria, otros como economía popular, otros como economía popular solidaria, Exactamente. y hay que darle forma a eso, ¿no? Es complejo, Es muy complejo. complejo porque tiene que ver con las identidades, con la historia, con un montón de cosas. Sí, otra cosa que, bueno, rescatar de Pablo ahí, que, bueno, que había un ítem, iban a incorporar las compras del Estado, digamos. Súper interesante, digamos, ¿no? Como- Bueno, y que hasta ahora la ley, que ya lleva 10 años, no la habían podido lograr por una cuestión de que en la ley, digamos, en otra ley de Mendoza no se permitía, no sé, había una traba ahí que no le permitía a la ley de economía social y solidaria poder tener una compra Claro. estatal. Ahora con las reformas están tratando de revertir eso, digamos. Que eso Eso me estaría parece bonito. Pero eso es muy, clave, muy sí, interesante. No, una cosita más. Yo estuve ahí en la reunión, digamos, como un resumen de las conclusiones del precongreso, y dos cositas interesantes esto, ¿no? Se habló mucho de la normativa, digamos, primero interesante porque, bueno, se quiere armar una red, digamos, el precongreso fue un puntapié inicial, digamos, como para empezar a armar una red de organizaciones y empezar a trabajar, siempre, digamos, vinculado a la facultad. Y otra, digamos, el tema de esto, ¿no? Que esto, lo que hablaban recién, ¿no? Como que había feriantes o bueno, organizaciones, bueno, ¿quiénes somos dentro de la economía social? Es decir, había como que, bueno, somos economía social, somos emprendedores, somos, ¿qué somos? Eso es interesante, ir poniendo a definir qué rol cumplen dentro de una economía, ¿no? Así que estuvo bueno el encuentro, digamos. Está buenísimo. Bueno, no sé si ha quedado... bueno, quedan un montón de cosas. Deberíamos, Hablar- tal vez estaría hablar de bueno charlar normativa. después con la gente que está dentro de este proceso de la propuesta de la ley que se está haciendo acá, que sean feriantes, productores, estaría bueno Sí, acceder a eso. Y totalmente. Sí, porque bueno, hay muchísimas inquietudes. En el precongreso salieron varias ideas, varias cosas muy interesantes para proponer una ley. Hay un proyecto de ley acá en San Juan dando vuelta. Estaría bueno poderlo conocer más y ver si ese proceso ha sido, como decimos nosotros, ¿no? De abajo hacia arriba, De con la una base, construcción claro, exactamente. más participativa, que me parece que es clave para tener una buena ley de economía social y solidaria acá en San Juan. Bueno, creería que ha sido todo por hoy. Mandamos como siempre saludos a toda la audiencia de Radio Nacional y también a toda la audiencia de las radios comunitarias que retransmiten este programa, y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo programa de A Campo Abierto.